Bueno, buenos días y muchas gracias por estar acá. De antemano, no hay, digamos, el público que viene a esta charla es un poco distinto, entonces les voy a dar bien la bienvenida a las personas que están en esta charla, que es la primera charla a la que asisten. Como decía Camilo, en este momento estamos con Mauricio Giraldo. Él es diseñador de interacción de la Biblioteca Pública de Nueva York. Él es colombiano, pero se fue hace unos años allá a Nueva York, que es una de las personas responsables de crear algunas de las innovaciones pues, sorprendentes de la Biblioteca Pública de Nueva York, que han sido ejemplo, en parte, para algunos de los proyectos que está haciendo en digital la Biblioteca Nacional. Estamos con Maurits Montañez. Maurits es mexicano, pero está radicado acá en Colombia. Él fue el creador de la empresa Manuo, que hace aplicaciones digitales. El año pasado fue nombrada la empresa más innovadora en México por la Embajada Británica en ese país. Maurits se vino a vivir a Colombia este año. Es el encargado de la expansión internacional de esta pequeña startup. Y Daniela Schute, ella es la coordinadora de Memoria Chilena, que es el portal patrimonial de la Biblioteca Nacional de Chile. Para los que no lo conocen, Memoria Chilena y la Biblioteca Nacional de Chile han sido pioneros en la producción de contenidos digitales acá en América Latina. Ellos empezaron en el 2000 y si se ponen a pensar, es poco tiempo después, digamos, que se masificara el internet. Llevan mucho tiempo haciendo lo que están haciendo y son un ejemplo también para la Biblioteca Nacional. En este momento entonces estamos con las personas que están logrando o que han trabajado en lo que es la transformación de las bibliotecas. Ahorita Roberto Igarza, que es la persona con la que estábamos hablando hace un rato, problematizó bastante el tema de la lectura en digital, la lectura y escritura performática, la lectura transmediática. La problematizó, pero también habló y dijo que eran como nuevos caminos para seguir en las bibliotecas. Las personas con las que vamos a hablar ahora son las personas que han hecho este cambio posible y vamos a hablar de los retos, de los problemas del día a día, de las oportunidades, de los pequeños logros desde la práctica. Acá, digamos, el conocimiento es un poco que viene más de la práctica. Entonces, vamos a empezar con Daniela. Ella nos va a mostrar un poco lo que ha hecho la Biblioteca Nacional Digital de Chile. Son presentaciones cortas para las personas que no conocen. Hola, buenos días. Bueno, como les contaba Alejandra, yo trabajo en la Biblioteca Nacional de Chile. Permiso, venirme para acá. Voy a venir para acá para mostrarles. Bueno, el sitio, una de las iniciativas más importantes de la Biblioteca Nacional de Chile es la Biblioteca Nacional Digital. Este es un sitio que se inauguró el año pasado cuando la Biblioteca Nacional cumplió 200 años y en el fondo lo que este sitio trata de hacer es descentralizar distintos servicios que presta la Biblioteca Nacional de Chile a sus usuarios. Como ustedes ven acá, tiene un buscador transversal que permite acceso a 165.000 objetos digitalizados de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Además, tenemos el sitio Memoria Chilena, que como les contaba Alejandra, es un sitio sobre cultura y patrimonio chileno que pone al alcance de todos nuestros usuarios 800 investigaciones sobre cultura chilena, además de 26.000 objetos digitales de las distintas colecciones de la Biblioteca Nacional. Entre ellos libros completos, mapas, colecciones de revistas, en el fondo toda la riqueza documental que se alberga en nuestras colecciones. También tenemos una plataforma de depósito legal electrónico. Bueno, como ustedes saben, cada vez más el conocimiento en los distintos países se está creando, está naciendo en formato digital. Y como parte de las misiones de una biblioteca nacional está el depósito legal, que naturalmente debe ir ampliándose a los distintos soportes más allá del impreso, como fue hasta hace algunos años. También tenemos el servicio bibliotecario en línea, que permite el contacto permanente durante las 24 horas del día con bibliotecarios expertos referencistas que pueden asesorar a los distintos usuarios. Y también tenemos las visitas virtuales, que en el fondo son
como su nombre lo indica, recorridos virtuales por los salones más emblemáticos de la Biblioteca Nacional, que fue nombrado Monumento Histórico del país en 1976. Bueno, Memoria Chilena, en el fondo, como les decía, partió antes que la Biblioteca Nacional Digital de Chile. Es un sitio que se empezó a gestar en el año 2001 y cuya inauguración se realizó en el año 2003. La idea, en el fondo, es poder dar a nuestros navegantes un mapa cultural de Chile que permita recorrer a través de los procesos históricos, de los personajes, de los fenómenos sociales, toda la historia de nuestro país. Tenemos les voy a mostrar acá, tenemos distintas áreas del conocimiento que se organizan, por ejemplo, en minisitios, que son unidades de investigación que presentan una presentación, que es la información básica que necesita cada usuario, una selección de documentos de las colecciones de la Biblioteca Nacional, una selección de imágenes, una cronología completa sobre el tema y una bibliografía que permite ver todas las fuentes disponibles para esa investigación que se encuentran en las colecciones de nuestra biblioteca, como también una selección de links complementarios. Bueno, este sitio cumplió 10 años el año pasado y con motivo de eso presentamos esta nueva plataforma que bueno, funciona muy bien en computadores como ustedes lo ven, pero también está diseñada en un diseño responsivo que permite que sea accesible y fácilmente utilizable también a través de tablets o de teléfonos celulares. Y como otra de las patitas de las actividades digitales que hemos desarrollado en la Biblioteca Nacional, está la necesidad permanente de ir, como decía Roberto hace unos minutos, de ir generando nuevas audiencias, de ir diversificando en el fondo nuestros posibles usuarios, de tal forma que cada vez las colecciones de nuestras bibliotecas nacionales sean accesibles por más gente. Dentro de eso creamos este sitio que se llama Chile para Niños, que en el fondo apunta a la creación de futuras audiencias, a la colaboración en el fomento lector y, en buenas cuentas, preparar a los lectores a los futuros lectores de Chile, que naturalmente van a ser usuarios de la Biblioteca Nacional y usuarios a su vez de Memoria Chilena. Eso es muy resumido. Gracias. Ahora Mauricio nos va a mostrar un poco lo que han hecho ellos. Sobra decir también que, chicos, si en algún momento ustedes necesitan mostrar ejemplos durante las charlas, pues nada, nos paramos y hacemos. Bueno, mi nombre es Mauricio Giraldo, yo trabajo en NYPL Labs, NYPL por las siglas en inglés de la Biblioteca Pública de Nueva York. Y es un laboratorio donde buscamos llevar las colecciones que tiene la biblioteca al público usando medios digitales. En su mayoría se trata desde proyectos web. Entonces yo de estos proyectos voy a hablar más en detalle el viernes, voy a ir así súper rápido en estos 4 tabs. Entonces la biblioteca tiene una colección de mapas, son como 200.000 mapas y como 50.000 atlases, y pues nada, el proceso inicial de llevar esos mapas o sea, antes uno tenía que ir físicamente a la biblioteca, abrir el atlas y buscarlo, ¿sí? Entonces para ponerlos en internet, escanearlos y ponerlos en internet es el primer paso, ¿cierto? Pero esos mapas, pues es una foto de un mapa, eso no, ahí no se sabe si está Broadway o no está Broadway, ahí no se sabe nada, se sabe que es una foto de la hoja 23 del Atlas X, ¿cierto? Entonces, un primer paso es hacer una transformación a ese mapa para que aquí tenemos Nueva York, ¿sí? Entonces ese es el mapa, ¿cierto? De hecho, esta era la primera diapositiva. Entonces, bueno, hicimos como verán, ahí hay edificios dibujados en el mapa que no están evidenciados, o sea, no están, son dibujos en una foto. Entonces necesitábamos dibujar esos edificios y había un proceso manual de hacerlo, eso lo voy a escribir un poco más en detalle luego, pero el hecho es que se hizo un software que extrae, que pinta esos edificios, pero pues comete errores. Entonces hicimos este proyecto donde a cualquier persona le muestran, esto tiene un tutorial, entonces aquí tengo
vectorial, ¿cierto? Le muestra el mapa en cuestión que escaneamos, el dibujo que hizo el software y un humano dice está correcto, está incorrecto o casi correcto, entonces simplemente se arreglaron. Entonces aquí toca arreglarlo porque en realidad son 2 edificios, ¿sí? Esto está mal, ¿cierto? Porque en realidad el edificio era la parte rosada. Y así sucesivamente. Esto, si ustedes lo abren desde un teléfono móvil, se adapta muy bien y bueno, esto ha ayudado a extraer información de los mapas. Hasta el momento tenemos 80.000 edificios de Manhattan y de Brooklyn de 1859, creo que es. Entonces, bueno, ahí está esa información. Voy a entrar más en detalle en esto el viernes. La biblioteca también tiene una colección de estereofotografías. Entre los... Va a hablar más de este detalle el viernes. Pero bueno, la idea de es que esas fotos que hay a la izquierda, ¿sí? En realidad eso es un formato 3D que fue inventado pocos años luego que se inventaron la fotografía. Si a alguien se le ocurrió poner 2 lentes y exponer 2 partes de la film, y entonces cuando uno obtura se toman 2 fotos que si se miran con unos binoculares especiales se puede ver en 3D, ¿sí? Como el Viewmaster, no sé si les son familiares. Bueno, esto es un proyecto que trae ese formato de 1850 y pico a un formato como de los 90s, que es el GIF animado, o de los 70s, que es los anaglifos. Entonces uno puede crear como todo tipo de cosas. Cualquier persona puede entrar, hace clic, selecciona la foto que más le guste, o si no le gusta ninguna, hace así, ¿no? Y puede crear sus propios anaglifos. Entonces uno mueve acá y entonces ahí a la derecha, esto no alcanza a caber ahí, pero bueno, esta es un poco la idea, ¿sí? También hicimos una versión, esta es una versión más comprimida, que vamos a tener una exposición que va a durar el próximo año allá en la biblioteca, y entonces cualquier persona con un iPad en esta exposición sobre fotografía, sobre la historia de la fotografía, va a poder hacer esto mismo. Entonces como llevando ese proyecto que estaba en internet como al espacio público. Finalmente quiero mostrar que la biblioteca, entre tantas cosas que tiene menús de restaurantes. Entonces esos menús, nuevamente, cuando uno le toma una foto a un menú, pues le muestra pues, la foto del menú, pero no le dice si el menú tiene hamburguesa o tiene pizza o tiene, ¿no? Entonces este es un proyecto donde uno entra, le hace clic a esto y ve, esto es lo que hay en el menú. Y entonces uno podría, pues estos menús ya se han terminado, son como 40.000 menús, hemos escaneado como 17.000, y de esos ya todos los platos de esos menús se han transcrito. Entonces uno le hace clic, ting, y escribe hamburguesa, 2 pesos, ¿sí? Y entonces luego tú puedes, como aquí, saber si busquemos, no sé, esto está en inglés porque la mayoría de los menús están en inglés. Podemos ver todos los menús que tienen café, podemos ver que el café tiene varias formas de ser escrito en los menús, entonces es un problema ahí, pero en total tenemos 1.300.000 platos, y puedes uno ver visualizaciones del café a través del tiempo, con precios, con, ¿no?, dónde está ubicado en la hoja. El café está como al final, ¿cierto? En la parte de abajo. Eso es como todo. Pero de esto voy a hablar más en detalle el viernes. Sí, sí. Bueno, buenos días. Yo soy Mauricio Montañez, como decía María Alejandra. Yo trabajo en una empresa de origen mexicano que se llama Manubo, y lo que nos dedicamos desde hace poco más de 5 años es a trabajar el tema de la tecnología en la industria cultural. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado con varias editoriales de toda Latinoamérica, con bibliotecas, con ministerios de cultura, de educación, en fin, distintas instituciones públicas, también fundaciones. Hemos trabajado con un espectro amplio de gente que tiene contenido y que quiere llevarlo al entorno digital.
Entonces, en términos tecnológicos, nuestra experiencia ha sido más sobre las aplicaciones para tabletas y teléfonos, aunque también hemos hecho varias cosas en web. Entonces, les quiero mostrar un par de cosas muy brevemente que hemos hecho. En 2011 y 2012 trabajamos con el Ministerio de Cultura y Artes de México, que se llama Conaculta, para hacer una colección de títulos sobre poesía, sobre poetas mexicanos, para llevarlos a entornos digitales interactivos, ¿no? Entonces acá están algunos de los ejemplos. El primero que hicimos y que fue de los más conocidos es el poema Blanco de Octavio Paz. Se lo hicimos en 2011 y bueno, fue como muy descargado y es como de los casos de éxito nuestro. Después continuamos con otros poetas. Hicimos a José Gorostiza con su poema Muerte sin fin. Después hicimos una colección de poesía y prosa de otro poeta mexicano que se llama Amado Nervo. Hicimos Sor Juana Inés de la Cruz, hicimos Piedra del Sol de Octavio Paz después, y está por salir Canto un Dios Mineral de Jorge Cuesta. Entonces, digamos, es una colección de poesía importante. Y acá en Colombia, precisamente con la Biblioteca Nacional, hicimos el año pasado una aplicación similar sobre el poeta colombiano Eduardo Carranza. Entonces les quiero mostrar Blanco como el tipo de interactividad que tiene. Esta aplicación toda se basa alrededor del poema Blanco de Octavio Paz, que es uno de los grandes poemas mexicanos, uno de los grandes poemas en español también, que es muy complejo y ameritaba hacer una aplicación, ¿no? Como para tratar de acercar este tipo de contenido a otras audiencias distintas, ¿no? Que vamos a ver un poco más de eso adelante. Esta aplicación tiene 4 secciones, tiene el poema en sí. Entonces en esta parte de la aplicación se puede leer el poema, ¿cierto? Y también acá fue de las primeras implementaciones que hicimos de la lectura en voz alta, ¿no? Entonces en esta parte, cuando seleccionan, pueden poner a Octavio Paz, el poeta, a leerlo, ¿no? Entonces él lo leyó cuando lo escribió en la India y bueno, esa grabación la sincronizamos con el poema. Creo que no tenemos bocinas, ¿verdad? El comienzo, el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad, la enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. Entonces hay lectura sincronizada y también hay lectura, bueno, este poema se puede leer en 90 distintas formas. Entonces acá se escogieron algunos en donde escogen alguna de estas lecturas y bueno, y el poema cambia según lo que se puede leer, ¿no? Se puede leer solo la columna de la izquierda, solo la columna de la derecha, la del centro, del poema completo. Entonces la parte del poema hace eso. Después hay comentarios pues, de expertos que hablan sobre la obra de Octavio Paz, sobre Blanco, sobre la complejidad de Blanco, en fin, ¿no? Esa es esta sección. Hay otra sección que se llama Biblioteca Blanco, que tiene pues, los estudios alrededor de la obra, ¿cierto? Entonces hay también algunos títulos sobre los que Octavio Paz inspiró para crear Blanco, ¿no? Entonces acá se ponen todos sus documentos. Y hay una galería, ¿no? Como de videos, obras audiovisuales, obras plásticas que se hicieron inspiradas en Blanco. Y bueno, hay también una sección de imágenes y miscelánea. Entonces digamos que este es como, bueno, también hay una sección de línea de tiempo, ¿no? Entonces digamos que este formato sobre poemas fue algo que Conaculta hizo entre 2011 y 2012 y también un poquito de 2013 sobre literatura mexicana. Entonces este es Blanco, hicimos algo similar para Muerte sin fin, tenemos el de Sor Juana Inés de la Cruz, que se hizo también con la Universidad de Claustro de Sor Juana, ¿no? Y lo mismo, está la obra, algunos... aquí no era sobre un poema específico, había una selección de poemas, estaba este gran poema del Primero Sueño, y también otras líricas y otras cosas que compuso Sor Juana. Esta aplicación tiene una sección para niños, Sor Juana para niños, en donde se pueden como explorar distintas cosas.
y se trata como de explicar la obra de Sor Juana para los niños, acercarla a ese público. Y bueno, de Carranza, de Maunebo, hicimos como cosas similares. Entonces hemos hecho esto, también hemos trabajado, además de poesía, en literatura infantil, con muchas editoriales de México, de Argentina, de Chile, de España, de Colombia, para hacer esos libros ilustrados, novela gráfica, cómic, libro infantil, llevarlos también al entorno digital, que son una aproximación distinta, que tiene animación, tiene música, tiene efectos sonoros, tiene narración en voz alta. Y digamos que nosotros, el tipo de contenido que nos interesa, son contenido que puede explotar el lenguaje digital de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay otros géneros como la novela, por ejemplo, que son un tipo de contenido que es mucho más difícil pasarlo al entorno digital para hacer cosas en tabletas interactivas, ¿no? Casi siempre el formato es directo, solo el texto y la navegación, ¿no? Entonces digamos que ese es un tipo de contenido que existe, hay gente que lo hace, pero nosotros no estamos tan enfocados en eso, nosotros estamos más enfocados a estos géneros que les comento, ¿no? Entonces, como que muy rápido, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, con lo que terminó Maurits, él ya estaba empezando a hablar de géneros y de formatos. Y una de las cosas que hablamos en digital es que no es simplemente un cambio de formato. Cuando uno pasa un contenido de analógico a digital, no es simplemente poner el mismo contenido en una pantalla. La primera pregunta que yo le quería hacer a todos los participantes es ¿cuáles son las implicaciones de pasar un contenido pensado para analógico a digital? Y estoy pensando un poco, digamos, los mapas de Mauricio fueron hechos en el siglo XIX, los poemas con los que trabaja Maurits también, bueno, y Daniel. Digamos, estos son contenidos que fueron pensados para papel. ¿Cómo cambian los significados o las posibilidades de significado en digital? Entonces... Pues yo diría que en el caso de los mapas no lo veo como que fue pensado para papel, sino que era el papel en lo que tenían el papel y era la forma en que podían representar el mundo. Sí, también tenían globos, pero eso daba otros como niveles de resolución. O sea, el otro día estuve en una biblioteca en Francia, tienen un globo terráqueo que comisionó Luis XIV hace 1683, 4 metros de alto tiene, pero pues tú no puedes llegar a un nivel de detalle en ese globo. Entonces el papel pues era como el medio que tenían para representar la espacialidad. Ahora yo llevándolo a digital permite hacer cosas que no eran posibles en el papel. ¿Sí? Entonces tú puedes hacer clic en un edificio y ver quién vivía en ese edificio o no. Puedes hacer otros cruces diferentes que con el papel. Pues hay mucho respeto claramente en la biblioteca por preservar el objeto original y también precisamente por eso que se digitaliza. Si está todo el mundo abriendo el librito de 200 años, pues eso se va deteriorando. Entonces si uno lo digitaliza ya ese deterioro deja de existir. Hay otros problemas que empiezan a surgir en cuanto a que los formatos tienen que preservarse, los formatos digitales. No sé, sonido el audio de hace 20 años en digital de pronto hoy día no es compatible, en fin, pero esos ya son otros problemas. Bueno, digamos que en Manubo pensamos mucho en el tema de la experiencia de lectura y algo que nosotros, o con lo que frecuentemente nos encontramos al llevar obras que están en papel a formatos digitales, además de lo que menciona Mauricio de las dificultades técnicas, es cómo llevamos ese contenido a la plataforma digital, pero explotando los beneficios del nuevo dispositivo. Entonces hay unos conceptos distintos, como por ejemplo las limitaciones del papel, ¿no? Las limitaciones físicas del papel, que tiene un cierto tamaño, que tiene un cierto formato. En las tabletas tenemos un canvas infinito, ¿no? Entonces podemos hacer cosas en 2D, podemos hacer cosas en 3D, podemos tener scrolls infinitos, podemos tener, en fin. Digamos que la naturaleza misma del dispositivo y de las plataformas que están en esos dispositivos permiten crear y diseñar experiencias de lectura completamente distintas, ¿no?
Entonces algo con lo que frecuentemente nosotros tratamos como de empujar las fronteras es pues no hacer una copia de un PDF, digamos, de un libro que tenemos y ponerlo en una tableta, ¿no? Entonces eso, pues digamos que es como, nosotros decimos internamente la solución obvia. Entonces nosotros tratamos de encontrar la solución no obvia de cómo acceder a la información, de cómo presentar unos contenidos para crear una experiencia de lectura que enriquezca, ¿no?, al usuario y que también pues pueda complementar el libro de papel, ¿no? Entonces, si pensamos en términos de la experiencia de lectura y si pudiéramos crear una experiencia de lectura distinta, ¿cómo sería, no? Entonces, cuando nosotros usamos un libro, ¿no?, cuando lo leemos, la experiencia de usuario es muy obvia, ¿no? Entonces abren la tapa y empiezan a pasar las páginas, ¿cierto? Entonces, como que todo el mundo sabemos usar un libro de papel y consumir su contenido. En una tableta tenemos la posibilidad de diseñar esa experiencia, ¿no? Entonces, no necesariamente las cosas se tienen que explorar de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, hay maneras distintas de explorar esa información y bueno, y lo que nosotros buscamos es entender ese contenido, entender la audiencia y entonces entregar la mejor experiencia de lectura posible, ¿no? Entonces, nosotros pensamos mucho en eso y creo que eso nos pone las circunstancias de qué es lo que delimita las posibilidades en digital. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, la hago después de que Daniela. Bueno, yo comparto absolutamente lo que decía Mauricio, o sea, por lo menos en el caso de las colecciones de la Biblioteca Nacional, sucede que era el papel lo que tenían para imprimir periódicos, para hacer mapas, para imprimir los libros. Ahora, en cuanto a las implicancias, yo creo que sin duda para cualquier Biblioteca Nacional la posibilidad de llevar sus colecciones más allá de los muros de los edificios y hacerlas accesibles desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora es sin duda un beneficio tremendo. Ahora, no obstante eso, para el usuario, por ejemplo, la posibilidad de, o sea, si yo soy investigador y estoy buscando fuentes que puedan documentar esa investigación, probablemente hace 50 años, o hace 20 años en realidad, o bastante menos, si yo, por ejemplo, encontraba un libro que me servía, iba a ese libro, probablemente no sabía que dentro de las colecciones, si no hacía una buena investigación, o si el catálogo no era lo suficientemente abordable, probablemente no iba a saber que dentro de esas colecciones también habían 10 libros más que me podían servir para mi investigación. Entonces también la posibilidad de vincular, como ocurre por ejemplo en distintas bibliotecas, de vincular por temáticas o por autores distintos contenidos, significa también una ganancia para el investigador. Ahora, otra cosa que quizás nos diferencia un poco en el tratamiento que hacemos de los objetos digitales es que para nosotros también la digitalización en la Biblioteca Nacional es una herramienta de preservación y, como les decía, esta idea de poder llevar las colecciones más allá de los muros de los edificios también implica un respeto o tratar de tener la mayor fidelidad que se pueda en la digitalización respecto al original. Hay muchos proyectos como la Biblioteca Cervantes u otros que, por ejemplo, suben los textos en PDF, o sea, como en un Word o los escaneos en blanco y negro, en el fondo, que súper bien, es una alternativa, pero en el fondo a nosotros nos importa también que los usuarios que no pueden llegar a la biblioteca puedan conocer de alguna manera el color del papel, el formato del papel. Si el original tiene manchas por la edad, bueno, tiene manchas por la edad porque así es el que está en la biblioteca. Sí, pues ese más o menos es el caso de la Biblioteca Nacional. Nosotros seguimos como la misma filosofía y la misma política, a diferencia de otras bibliotecas que han optado por poner las cosas en HTML, porque la misión es preservación. Pero nada, con respecto a lo que decía Mauricio y también lo que decía Mauricio, pues estamos hablando de las limitaciones de papel. En algún momento Mauricio habló de las limitaciones del papel, que es algo físico. Yo quisiera que me contaran un poquito cuáles son las limitaciones de lo digital. Estoy pensando también en lo que decía Mauricio en su Building Inspect, bueno, cuando están digitalizando los mapas, en los errores, que hablemos también un poquito de las limitaciones de lo digital para hablar con toda la objetividad del caso. Y yo quisiera aclarar que yo no veo nada de malo en papel, de hecho me parece muy bueno en cuanto a que el tamaño del papel, o sea, yo creo que la poesía existe porque el papel existe, o sea, si tuvieran infinito papel, de pronto escribirían, pero no, como el papel es costoso y es de un tamaño determinado y no sé qué, hay unas restricciones en el tipo de cosas que se quieren crear, ¿no? Entonces, y que hoy día todos sepamos
o la gran mayoría, sepamos cómo usar un libro, no significa que eso no haya sido una experiencia diseñada. Alguien se inventó el libro, ¿cierto? De hecho, antes del libro estaban los scrolls, esos, los rollitos, ¿no? Entonces, alguien dijo, no, esto de los rollos está muy complicado, partamos esta vaina y hagamos pongámosle un índice, ¿sí? Alguien se inventó eso, ¿sí? Entonces, es una interfaz inventada y diseñada que tiene unas ventajas. Si tú vas en la mitad del Juego de Tronos, sabes que pues, vas en la mitad porque es que tienes la mitad del libro en una mano y la mitad en otra. Si estás empezando, sí, entonces hay como una fisicalidad. La navegación es obvia, es obvio y es como... Y es tan buena la experiencia que ha durado todos estos miles de años. Exacto, ¿no? ha durado no sé cuántos miles de años. Entonces, hay que hacer eso, hay que buscar la versión digital de eso, donde es obvio cómo usar, es como muy claro y estamos inventándonos esas como interacciones, digamos. Todavía no está inventado, entonces, tiene 20, 30 años, 40 años, ¿no? Yo, respecto a las limitaciones de digital, pues hay como varias, pienso, y es fundamentalmente que todo lo digital finalmente se soporta sobre unas plataformas tecnológicas. Entonces, esa naturaleza de los formatos hace que tengamos limitaciones por definición. Por ejemplo, los contenidos editoriales que aterrizan en aplicaciones tienen la limitante que solo corren siempre y cuando el dispositivo esté actualizado y siempre y cuando tengas la última versión del sistema operativo y siempre y cuando estés conectado a internet y siempre y cuando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una limitante respecto al papel, porque el papel pues, no tiene pila, no tiene batería, no tiene conexión a internet, no tiene nada. Entonces, así estés en la jungla, el libro va a funcionar. En digital no es el caso. Entonces, la infraestructura tecnológica pues tiene poco tiempo de haberse desarrollado, el internet, las computadoras, todo esto que finalmente es la base tecnológica de los dispositivos en los que consumimos contenido ahora. Tiene muy poco tiempo y pues falla, ¿no? Entonces el internet falla, las computadoras fallan, hay que reiniciarlas, dejan de correr, etc. Entonces estamos creando experiencias únicas, pero que dependen de una manera tremenda con las plataformas tecnológicas. Yo creo que ese es la limitante más fuerte que tiene digital, y además que hay ciertas experiencias que no se pueden crear en digital o que no son óptimas para lo digital, que necesariamente necesitamos el papel. Yo voy a ir al lado más doméstico del asunto, sobre todo el que todos, o sea, más trabajamos en instituciones del Estado, en bibliotecas. Lamentablemente, desde mi punto de vista, las limitaciones de lo digital van por una cuestión netamente presupuestaria en instituciones del Estado, una cuestión de tiempos, de ejecución. O sea, para nosotros, yo creo que para todos sería como un sueño poder poner un robot en la puerta de la hemeroteca o de la sección periódicos y digitalizarlo todo. Lamentablemente, si bien es mucho más barato que hasta hace algunos años, bueno, todavía no tenemos, o sea, son muy pocas las bibliotecas que tienen la capacidad de poder tener todos sus fondos digitalizados. También el hecho de hacer aplicaciones, todavía hay que hacer programaciones distintas para Android y para iOS. Entonces, en el fondo eso también va encareciendo mucho y también, lamentablemente, todos en las instituciones públicas tenemos que cumplir un presupuesto que empieza en determinada fecha del año, que termina en determinada fecha del año, y todos sabemos que igual dentro de un escenario relativamente cierto hay distintas complejidades que van surgiendo en la ejecución de los proyectos que va complejizando el asunto. Sí, de acuerdo. Y ahí está el otro tema como de la accesibilidad. Uno cree que porque está en digital es accesible a todo el mundo y en países, pues, ¿no? El acceso y la conectividad no es tan absoluta como nos los hacen creer, digamos, algunas empresas de internet y de dispositivos móviles. Pero bueno, cambiando un poco de tema y yéndonos un poquito como hacia el lado más divertido de lo que es producir contenidos digitales. Bueno, producir contenidos digitales es algo nuevo, aunque bueno, ya tiene sus añitos, pero implica experimentar y muchas veces trabajar con tecnologías que no están terminadas de inventar. Entonces, por ejemplo, ¿qué retos y qué oportunidades ven de trabajar de esta manera, con la experimentación, digamos, las dificultades técnicas, cómo han llevado a generar como soluciones narrativas o nuevas soluciones narrativas? No sé si tengan... Bueno,
En nuestro caso, durante muchos años nosotros fuimos como los aliens de la industria cultural, porque nosotros venimos del desarrollo de software. Entonces somos originalmente una empresa de ingenieros y programadores, si saben lo que eso quiere decir. Entonces, eso es algo muy complicado. Entonces, digamos que la transición que nosotros pudimos lograr en algún momento fue pues especializarnos en el nicho cultural, ¿no? Entonces eso nos implicó a nosotros no nada más tener la capacidad técnica de resolver cosas, ¿cierto? Porque nos mostraban ciertos ejemplos de Inglaterra o ciertos ejemplos que se hacían en Estados Unidos y nosotros decíamos, claro, técnicamente lo podemos resolver. Pero una de las cosas que encontramos nosotros al trabajar muy de cerca con editoriales, con editores, con gente del sector cultura público en México, era que teníamos que entender la industria, que teníamos que entender los contenidos, ¿no? Entonces imagínense a dos programadores que fuimos a esa reunión para que nos mostraran Blanco de Octavio Paz y vimos eso, fue como no entendemos nada, ¿no? Entonces era como un mundo totalmente ajeno a nosotros. Y sin embargo, ahí fue donde nos dimos cuenta que tendríamos que enriquecer nuestro equipo para poder crear este tipo de proyectos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, en la actualidad, nuestro equipo se compone un tercio de cosas técnicas, ¿no? De programación, ingeniería de software, este tipo de cosas. Otro tercio es de humanidades, ¿no? De gente de literatura, de gente de letras, de gente con experiencia editorial. También trabajamos con museos, entonces tenemos gente de museografía, de antropología, de educación, ¿no? Entonces gente de ese tipo de disciplinas. Y el otro tercio tiene que ver más con las artes, ¿no? Con los diseñadores, la ilustración, la animación, el sonido, etc. Entonces, digamos que la manera en que nosotros lo logramos aproximar fue pues, en equipos multidisciplinarios de producción. Entonces, a la hora que nosotros llegamos con un cliente o con alguien que quiere hacer contenido digital, pues traemos todo esto a la mesa, ¿no? Pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es lo que sucede del otro lado, ¿no? O sea, del lado de Conaculta, o del lado de la Biblioteca Nacional, o del lado de quien está pidiendo el contenido, ¿no? Entonces sí tiene que haber una cierta interlocución para hacer esta producción de contenidos digitales, ¿no? Maurits, ¿y no has tenido nunca un cliente que te propone hacer una cosa loquísima, que no tienen programación o que no tienen software, y cómo lo han solucionado? Sí, varias veces. Pero fundamentalmente es, digamos, como este tema digital lo estamos inventando. O sea, no hay, en realidad nadie sabe. En realidad todo el mundo estamos explorando distintos caminos, explorando distintas tecnologías, distintas maneras de acceder a la información, distintas maneras de la experiencia de lectura. En fin, como que no hay nada escrito. Ciertamente hay como ciertas mejores prácticas o ciertas recomendaciones de gente que ya ha estado en el camino y como tratando de seguir esos pasos de gente que también lo está haciendo, pues tratamos de encontrar la mejor solución posible, ¿no? Entonces hay cosas técnicas que no son viables, hay cosas que no se alcanzan a hacer en el tiempo que se tiene o en los presupuestos que se tienen, ¿no? Entonces como que nuestro trabajo es llevar esa experiencia que hemos acumulado de los distintos contenidos y tratar de llegar junto con el cliente en un proceso muy colaborativo para entender la audiencia, para entender el contenido y para crear la mejor experiencia posible digital, ¿no? Y eso siempre termina siendo versión 1, ¿no? Entonces algo que tiene muy positivo digital es que lo puedes actualizar, ¿no? Entonces conforme lo haces, aprendes, y conforme aprendes y la gente lo usa, también aprendes más cosas y puedes ir mejorando las versiones, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso de experimentación y enriquecimiento en el tiempo creo que es algo muy positivo que se puede adaptar de digital, ¿no? Quiero hacer un comentario respecto a lo del tema de la actualización. De hecho, a mí me parece más bien problemático el hecho de estarse actualizando todo el tiempo, como el software, que benéfico, ya que, por ejemplo, hay un problema, una particularidad que tiene lo digital que no tiene el papel, es que en menos de 10 años, o sea, el software que yo estoy produciendo hoy va a ser obsoleto en 10 años, ¿sí? Y de pronto no va a ser accesible, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar en cómo se va a preservar eso. Sí, no, está chéverísimo eso de los menús, pero en 10 años no lo voy a poder ver, entonces ¿cómo voy a hacer para verlo? ¿Cierto? Entonces no necesariamente estar en el último grito de la moda digital le va a dar a uno acceso a todo, ¿cierto?
Hoy no tenemos acceso a ninguno de los videojuegos que había hace 20 años, sino es porque hace unos días el archivo de internet les anunció Internet Archive.org, archive.org. Ahí hay un archivo de videojuegos y de juegos de arcade, de maquinitas, ¿cierto? Y se pueden en el browser leer, ¿cierto? Entonces, esa es una iniciativa que se hace dada la obsolescencia inherente en el software. Y ya de tu pregunta, obviamente, yo tengo la fortuna de trabajar básicamente literalmente un laboratorio experimental, donde nuevamente como visión de la biblioteca fue como pongamos un poco de gente aquí a ver qué hace, ¿sí? Y pues sí, lo obvio es como no, tenemos la Biblia de Gutenberg y tenemos la Declaración de la Independencia, ¿cierto? Tenemos como unos incunables y unos libros y unos tesoros increíbles que son como los obvios tesoros, sí, la Biblia de Gutenberg, porque no, tal, ¿cierto? Pero hay otros tesoros increíbles como las estereofotografías, nadie tiene ni idea que eso existe, ¿sí? De hecho, ese proyecto surgió por una persona fuera de la biblioteca que empezó a hacer un blog con esas fotos. Y entonces nosotros, ¿qué tal si hacemos esto que cualquiera lo puede hacer? ¿Sí? O en el caso de los menús, fue porque un señor biólogo marino venía y pedía los menús y estaba buscando unos periodos en particular en el siglo XX y quería ver cuántos menús de Nueva York tenían ostras y cuánto valían las ostras, y, ¿no? Para tratar de hacer como una extrapolación a la vida de las ostras en esa época. ¿Sí? No es como, ¿no será bueno de pronto hacer algo donde dice, porque este tipo tiene que mirar todos los menús uno por uno? Entonces, si pudiéramos tener todos esos platos disponibles, sería una cuestión de buscar ostras, y ahí está. ¿Sí? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos como, nos llama gente, mi equipo es yo ni siquiera soy bibliotecólogo, yo soy diseñador industrial y hice una maestría en interacción humano-computador, y el otro, hay un bibliotecólogo en el grupo, hay gente como un híbrido entre humanidades y computación, y nos vienen como curadores de la biblioteca, oiga, yo tengo esta colección y qué podemos hacer acá, y ¿qué se les ocurre? Tengo un problema aquí con gente que viene y me pide unos datos y yo no los tengo, ¿sí? Entonces es como miremos a ver y hacemos un proyectico chiquito y eso como que se vuelve más grande y grande y grande, y así ha sido como hemos, o sea, da la iniciativa de dar espacio para que eso suceda, es lo que nos ha permitido. Yo quiero compartirles una breve historia de una de las aplicaciones que tenemos que ejemplifica un poco esto que hablamos de la experimentación. A nosotros generalmente cuando se nos acerca alguien a decirnos casi nos ponen el libro y nos dicen quiero esto llevarlo digital, en esa solicitud hay unas cosas implícitas que nosotros lo llamamos como el encargo obvio, ¿no? O sea, las cosas que son obvias que tienen que estar en el producto. Pero algo que nosotros hacemos mucho es tratar de entender la obra y tratar de explicar, de entender y de saber cuánto contenido tenemos, porque al explorar, además del contenido central, qué cosas hay en la periferia, eso nos da oportunidad de crear experiencias de consulta de contenido o de lectura de cosas que previamente no estaban accesibles, ¿no? Y lo mismo que Mauricio, estaría chévere que hiciéramos esto, ¿no? Entonces hacemos una investigación académica sobre lo que nos están encargando, sobre la época, sobre el autor, sobre la literatura que tiene, sobre el arte que se creó, en fin, como que hacemos unas ciertas investigaciones alrededor de la obra central que nos están creando, porque potencialmente pueden incluirse dentro del producto y crear una experiencia única que no existe y que no está disponible en ningún otro formato, ni en papel, ni en la web, ni en lo que sea, ¿no? Entonces, como que activamente tratamos de buscar esas oportunidades para tratar de agregarlas, ¿no? Un ejemplo muy claro es, nosotros habíamos desarrollado en 2012 una tecnología para hacer exploración virtual de espacios, ¿no? Que es básicamente, se hace una fotografía en 360 grados, ¿no? Entonces son muchas fotografías, son 360 fotos alrededor de un espacio, y se nos ocurrió con la tableta, la tableta tiene un sensor que es un acelerómetro, que es básicamente es el que permite que
la tableta pues esté vertical o esté horizontal, ¿no? Entonces ese sensor que sabe si la tableta está de una manera o de otra. Entonces se nos ocurrió conectar ese sensor con esta fotografía. Entonces pudimos crear una experiencia de exploración de un espacio virtual usando la tableta, ¿no? Usando la tableta como tu ventana, ¿no? Entonces usas la tableta y te puedes mover en el espacio, ¿cierto? Y puedes ver el techo, puedes ver el piso, las paredes, en fin. Listo. De hecho, perdón que interrumpa, pero de hecho hicieron uno muy bonito para la Biblioteca Nacional de Chile, que en el fondo permite, ahí Alejandro se lo va a mostrar, que esto permite recorrer algunos de los salones que les comenté en algún momento, y también, que para nosotros es súper importante, recorrer los depósitos de las colecciones más valiosas de la biblioteca. Como ustedes saben, hay partes de las bibliotecas en las que son de acceso restringido por razones de preservación. Entonces, eso nos permitió como que toda la gente pudiera conocer algunos de los lugares más importantes de nuestra biblioteca. Tienes que desbloquearlo. Esa es la sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile. Toca el iconito del catálogo. Ahí abajo. Inferior izquierda. No se me está desbloqueando. No, bueno, estamos teniendo problemas con... Pero la idea es que tú lo mueves y... Uno lo mueve y es como si uno estuviera recorriendo la sala en 360 grados. ¿Sabes en cuál también está? ¿En la de Mount Everest? Pero sabes, yo creo que es un tema del iPad. Ah, sí. Sí. Bueno, la idea es que eso funciona como una ventana y ustedes la mueven, ¿no? Y pueden explorar. Entonces, a lo que iba con ese punto es que esa tecnología la teníamos guardada y bueno, cuando llega Conaculta nos presentan al curador que se va a encargar de seleccionar el contenido que va a ir para la aplicación de Mount Ergo, y Gustavo Jiménez, y entonces cuando trabajamos con él de cerca, pues él como que estaba abierto a todos los contenidos, ¿no? O sea, todo esto puede existir. Entonces obviamente estaba la selección de poemas, obviamente estaba la selección de textos, ¿no? La selección de estudios, eso era como lo obvio que tenía que estar. Pero entonces hablando con el curador nos dice, tenemos acceso a... Nos dice que existía una réplica en México del estudio de Amado Nervo en la Ciudad de México, ¿no? El estudio en el que trabajaba en Madrid. Los herederos o la familia de Amado Nervo pues se trajo todos esos objetos e hicieron una réplica en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por alguna razón nos enteramos que existe y le propusimos al curador, y si hacemos una visita virtual y si le tomamos fotos al escritorio y podemos hacer como una exploración digital. Y son de esas innovaciones y de esos experimentos que surgen de la gente que conoce el contenido, que sabe que existe, y de la gente que conoce la tecnología, ¿no? Entonces cuando hay ese matrimonio es que salen como esas ideas, ¿no? Entonces acá está ese espacio, ¿no? Entonces si se van viendo así, ¿cierto? Pueden ir explorando, ¿cierto? Entonces está eso. Yo, sin ánimo de ofender, pues nosotros en la Biblioteca de Nueva York tenemos, pues hay unos proyectos, de hecho estamos haciendo una app, pero para préstamo de libros, ¿sí? Inicialmente está para dispositivos Apple, pero la idea sería que fuera abierto todos los posibles dispositivos. Hay una serie de limitaciones de propiedad intelectual y todo eso, pero digamos, estos apps son chéveres y todo, pero nuestro interés, o sea, ¿qué tal si de pronto yo tuviera ese modelo del edificio y lo pudiera imprimir y pudiera manipularlo o pudiera reutilizar eso en mi propio sitio web en donde yo quiero tener esa cosa 3D que la han roto y que la gente pueda entrar y verlo desde mi sitio web, o que yo tuviera acceso, por ejemplo, a todos los poemas que hizo Neruda y pudiera hacer remezclas del poema y combinarlo con Vargas Llosa, y en este momento pues eso está contenido en un software
que no es accesible si tú no tienes un iPad, ¿cierto? Por ahí hay una pregunta de Abril. Al final vamos a recibir preguntas. Como oportuna. Pues, Y es con relación a lo que él dice. Es porque se escoge trabajar en tecnologías setas, digamos así, en tecnologías propietarias cuando los contenidos son hechos para el público, Exacto. para un Entonces, público abierto. la pregunta es ¿por qué usar tecnologías cerradas? Y a eso va mi comentario. Y entonces por eso hago como esa visión contraria de lo que se está hablando, que pues todos esos poemas, y hay un cierto nivel de interacción, igual es una experiencia que está predispuesta por la persona que creó la aplicación, ¿cierto? La persona que creó la aplicación dijo, esta es la velocidad a la que vamos a leer el poema, este es el color, esta es la interfaz, y tú no la puedes alterar, tú no puedes sacar el poema y hacer tu propio, leerlo tú, y hacerlo un karaoke con los poemas de Neruda, ¿cierto? Entonces es un interesante primer paso, pero nuestra propuesta, nuestra posición es, toca ir más allá, no podemos quedarnos como en esta línea que otra persona nos está pintando. No quiero, mis opiniones sobre propiedad intelectual no son las opiniones de la biblioteca de Nueva York, ni de las personas que organizan este foro, ¿cierto? Entonces, esas líneas, alguien las puso ahí por las razones que sean, más que todo comerciales, y ¿por qué no ver cómo se extiende esa línea? bueno, nada, es que, digamos, estamos teniendo una muy buena charla y con base a la pregunta y con base a lo que dijo Mauricio, había una pregunta sobre cómo se están abriendo todo este tipo de contenidos a la creación de contenidos colaborativos, porque la creación desde finales de los 90 se está hablando que con esta masificación de Internet la lectura ya va a dejar de ser este acto pasivo de recibir información y va a incluir el tema también de producir contenidos. Entonces, como Mauricio ahorita está... tenemos varios ejemplos, no sé si empezamos por Mauricio, que quería responder, o si empezamos por Daniela, que... Ha intervenido casi. Nada más quería decir como dos cosas, una de tu punto y otro del tuyo. Dos cosas. Uno es, mi punto es que existe tecnología para crear cosas que no existían, ¿cierto? Pero también siempre regresamos a la pregunta de, no es un tema tecnológico, sino es un tema editorial, ¿no? Entonces no es que porque se pueda crear debemos crearlo, sino que existe la tecnología y después hay que hacer la segunda pregunta, ¿es oportuno, es coherente construirlo, sí o no? Entonces ahí hay una decisión en conjunto con quien son los dueños del contenido y los que lo estamos creando, ¿no? Entonces es como un punto. Y el otro punto sobre lo que tan abierto o cerrado la tecnología, tienes razón, lo estamos ejemplificando en iPad, ¿no? En la tableta de Apple, pero estas aplicaciones, sobre todo las que son de contenido público, nosotros las hemos creado en iPad, en Android, en web, ¿no? O sea, precisamente tratando de abarcar el máximo de tecnologías y el máximo de audiencias que son posibles. En otros casos, en donde hay una intención más comercial de ciertas editoriales por comercializar ciertos contenidos, hay otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces la tecnología no nada más es el soporte, sino también el canal de distribución. Entonces, en otros casos en donde se quiere comercializar, pues escoge un canal sobre otro, ¿no? Entonces sí hay unas decisiones de distribución, de quién es la audiencia y cuál es el objetivo, si esto es público o privado. Entonces todas esas implicaciones pues determinan cuál es la tecnología, ¿no? Finalmente nosotros somos, en el sentido tecnológico, agnósticos, ¿no? Entonces nosotros manejamos una gran variedad de tecnologías para crear las experiencias según el objetivo, ¿no? Bueno, pues no sé si... Bueno, complementa, en el fondo, como hilando un poco las dos preguntas, yo creo que una de las grandes potencialidades que hay en todas las bibliotecas públicas y bibliotecas nacionales, y en realidad en todos los archivos y centros de documentación, es, como decía Mauricio, en el fondo, el inmenso capital de conocimiento que hay en el dominio público, de tal forma de sortear un poco las restricciones de las leyes de propiedad intelectual. Y creo que una de las grandes potencialidades que hay en todas nuestras colecciones es en el fondo es la posibilidad de generar nuevo conocimiento a partir de ese conocimiento que está en las colecciones,
y de esa forma poder, más que, puede sonar mal lo que voy a decir, pero en el fondo más que ser las bibliotecas o los centros de documentación o las instituciones las que generan conocimiento y lo ponen a disposición de la gente, yo creo que nosotros deberíamos tratar de poner la mayor cantidad de fuentes a disposición de los usuarios de tal forma que sean los mismos usuarios los que generen esos nuevos contenidos, de tal forma que a su vez se pueda propiciar una cierta curatoría colectiva. O sea, tampoco me parece que sean las bibliotecas nacionales o las instituciones culturales las que estén de alguna forma normando qué es lo que se debe hacer, cómo se deben entender determinadas fuentes o qué fuentes son o no son válidas. Creo que en el fondo, en relación a la colaboración, creo que el vínculo entre instituciones, ciudadanía y fuentes de documentación es lo que a la larga va a hacer que esta cuestión funcione. La Biblioteca Nacional de Chile tiene un catálogo social que se va construyendo con los usuarios, van metiendo palabras clave. Bueno, Daniel, no sé, cuéntanos un poquito más. En el fondo es un OPAC social que, bueno, por una parte están los registros con la catalogación básica de la Biblioteca Nacional, pero también está conectado a redes sociales, de tal forma que los usuarios, bueno, pueden poner si les gusta, tuitear un registro, pero lo más importante es que, por ejemplo, que es una colaboración valiosísima en el caso de fotografía, pueden ir etiquetando a las personas que están en las fotografías. Si de repente hay un lugar, por ejemplo, hay un archivo maravilloso de fotos antiguas de Santiago, de fotos antiguas de algunas regiones que, a pesar de muchas investigaciones, todavía no se logra identificar quiénes son las personas o cuáles son esos lugares. Bueno, la gente puede ir colaborando y puede ir diciendo como el tercero de la derecha está el escritor, esta plaza es tal plaza y así. Yo quería hacer una aclaración adicional. La mayoría, si no todos los proyectos que hace mi grupo son de código abierto. Entonces, ustedes, en el de los menús, hay una parte donde ustedes pueden bajar todo el 1.300.000 menús y platos y hacer lo que quieran con eso. De hecho, hay un caso del cual voy a hablar el viernes también, de unas personas que bajaron todo eso y le hicieron una limpieza de datos, porque como vieron café, hay como 20 formas de escribirlo. Normalizar todo eso. En el de los mapas, ustedes pueden bajar todos los polígonos que se crean. En fin, todos nosotros hacemos que cualquier contribución del público sea luego entregada libremente al público, y el código del inspector de mapas, el código del de los menús, el código del estereocito, todo eso lo pueden bajar. Y pues si ustedes tienen una colección de estereofotografías o si simplemente quieren hacer otra cosa, igual ahí lo pueden usar, ¿sí? Es como nuestra postura. A veces no podemos hacerlo, hay un punto en el que por más que nosotros quisiéramos no nos lo permiten los abogados de la biblioteca por obvias razones. Entonces, pero si pudiéramos, poníamos todo en altísima resolución. De hecho, hace poco se publicaron en super alta resolución 20.000 mapas que son de dominio público de la biblioteca, y ustedes los pueden bajar y hacer todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, esa es como nuestra actitud, y estamos haciendo esta otra app en iPhone por razones más técnicas y de presupuesto que cualquier otra cosa. No sé si tienes algo que añadir. Bueno, ya pasamos, se nos está acabando el tiempo porque queremos dejar un poco de espacio para que el público haga preguntas. La última pregunta que quisiera hacerles es sobre, bueno, lo hemos hablado toda la mañana, es cómo estas herramientas digitales y estos contenidos digitales le han llegado hace que le llegue a mucha más gente los contenidos patrimoniales de la biblioteca. Es el caso de la Biblioteca Nacional. Digamos, nuestros contenidos en este momento ahora sí son accesibles, y en un momento el acceso a la biblioteca, por ser biblioteca patrimonial, era muy restringido. La pregunta para ustedes es: ¿qué nuevos públicos han logrado estos contenidos digitales y cómo se comportan estos públicos con esos contenidos? La Biblioteca de Nueva York se compone de 90 edificios en 3 municipalidades, digamos, de Nueva York, del Bronx, Manhattan y Staten Island. Queens y Brooklyn tienen su propio sistema de bibliotecas, pero tenemos 90 bibliotecas, 4 centros de investigación, y son bibliotecas de circulación y de investigación. Entonces, el público que nosotros atendemos es bien heterogéneo, y el público que atienden estos proyectos digitales, nosotros como que, obviamente como estamos más en contacto con el lado curatorial de la biblioteca, nos empujan como hacia las cosas serias, ¿no? Hacia como menús, ¿qué importa
importan los menús, ¿no? O sea, nos vamos a pasar 6 meses haciendo una vaina con menús. ¿A quién le importan los menús? Pues resulta que a un resto de gente le importan los menús. Y tenemos 1,5 millones de platos ahora que no teníamos antes, ¿cierto? Y fue gratis porque fue gente que hizo clic y escribió lo que había ahí. Y dado como el sistema había como un cierto nivel de moderación, el vandalismo fue mínimo. O sea, de ese millón, yo he visto 2 vandalismos y fueron como links que alguien puso. O sea, no hay. En el caso del inspector de mapas, la contribución nuevamente es libre, no toca loguearse, no se pide clave, nada. Cualquier persona puede hacer ahí. Y el sistema, como nosotros generamos, hay un consenso para determinar cuál es el correcto clasificación de un polígono. Y también la índole, o sea, como son menús, entonces el público al que llega eso, por ejemplo, los aficionados a los vinos, les interesa mucho saber cuánto valía un vino en 1920, ¿no? Y se van y miran y tienen ahí su cosa y se meten en el tema de los vinos y les encanta eso y es algo que uno de pronto no se hubiera imaginado, ¿sí? O en el caso del estereocosito, se llama estereogranimator, pero estereocosito, más fácil, estereograncosito. Pues eso es muy pop, ¿sí? Entonces es como el GIF animado, es como muy de internet, y entonces es un formato que la gente como de internet le tiene un atractivo especial, y entonces claro, eso apenas salió, todo el mundo hablaba del estreno. Gente que no tenía ni idea que era la biblioteca de Nueva York, ahora tenía alguna idea, porque era una cosa y para hacer GIFs animados y que está súper chévere, pero además eso creo yo tiene mucho valor como cultural, ¿sí? Pop culture, ¿cierto? Y es parte de la cultura y no tiene que ser solo en la Biblia de Gutenberg lo que uno esté haciendo, ¿cierto? Todo lo vernáculo es parte y es bienvenido y eso atrae diferentes públicos que antes no hubiera traído, entonces ya es como la recepción que ha tenido en nuestro caso, ha sido como muy, como a lo que llaman los internet natives, los nativos de internet, como nosotros como que somos un poco eso y como que tratamos de llevar ese contenido a interesar a esas personas con esto. Y por intermedio de eso luego terminan metiéndose con el resto de la biblioteca, es como una punta de lanza para otras cosas que ellos pueden hacer. Mauricio, no, o Daniela, no sé. Bueno, yo en el caso de nosotros básicamente hemos usado las redes sociales como bien decías tú, para llegar a otros nuevos públicos que probablemente de otra forma no habríamos llegado, pero también en el fondo los usamos como una herramienta de retroalimentación. En el fondo, en este momento afortunadamente tenemos bastantes seguidores tanto en Facebook como en Twitter y se ha articulado una suerte de comunidad virtual súper potente, una comunidad muy opinante, muy receptiva a los contenidos que nosotros estamos generando y muy crítica también. Y un ejemplo como qué tipo de comentarios o qué tipo de... De todo, o sea, desde errores que a todos nos pasa, qué sé yo, algún error tipográfico en los textos o todo, hasta en el fondo que a mí me parece fantástico, usuarios realmente empoderados de poder exigir nuevos contenidos. Vuelvo a lo que les decía anteriormente, lo que nos ha permitido también en el fondo como generar una suerte de curatoría colectiva de los contenidos basándonos en los aportes de nuestros usuarios. Y también lo otro que es súper importante es que en el fondo está el juego de las redes sociales de que yo, si alguien, o sea, de valerse de la red de otro para poder hacer llegar los contenidos a distinta gente. Y en el fondo con este afán crítico de nuestros usuarios hemos empezado a explorar distintas áreas que probablemente de otra manera no lo habríamos hecho. Por ejemplo, recientemente empezamos a explorar en las colecciones de la Biblioteca Nacional todas las fuentes relativas a patrimonio deportivo, lo que nos ha abierto un mundo de gente que probablemente ni siquiera sabía dónde estaba, en el fondo es un poco parecido a lo de los menús. Por ejemplo, la gente, por lo menos la gran mayoría de la gente que le gusta el fútbol, no necesariamente en Chile por lo menos le gusta mucho leer, pero por lo menos hace poquito digitalizamos y subimos completo 35 años de la revista Estadio, que era una revista muy importante deportiva en Chile, entonces eso, ponte tú, nos ha permitido que nos contacten del canal del fútbol, como, oye, pero ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Y resulta que ahora estamos
embarcados en un proyecto de hacer cápsulas audiovisuales basadas en patrimonio deportivo de la biblioteca. Entonces, como en el fondo la potencialidad de, si alguien opina desde fuera, permite que tú abras tu punto de vista y también genera que a su vez puedas tener acceso a otro público que no necesariamente habías considerado inicialmente. Gracias. En nuestro caso, el tema del público y hasta dónde puedes llegar con un cierto contenido, hemos visto como tres cosas. La primera es el tema de los contenidos públicos. Por ejemplo, en el caso con Aculta, este poema de Octavio Paz se imprimió 16.000 veces, me parece, desde que se publicó en el 60, ¿no? En los 60s. Y la aplicación hasta el momento lleva algo así como 100.000 descargas. Entonces, digamos que son 5 veces lo que se imprimió de lo que se descargó, ¿no? Entonces eso habla como de, estamos alcanzando una audiencia mucho más amplia de lo que la versión impresa ha alcanzado, ¿no? Entonces, eso habla pues mucho de quiénes usan estos dispositivos, cuántos dispositivos hay en el mundo, en fin, como este tipo de cosas, de la penetración de las tabletas, de internet, de todo este tipo de cosas. Y bueno, está muy bien los fierros, ¿no? Está muy bien que haya tabletas, está muy bien que haya conectividad, pero siempre se requiere contenido, ¿no? Para consumir. Entonces, digamos que en nuestro caso nos ha permitido crear mucho contenido el hecho de que casi no hay contenido en español, ¿no? Entonces, proveer buenos contenidos de buena calidad, pues eso la gente lo consume, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? En cuanto a contenidos públicos. También en el tema de las editoriales pequeñas, creo que hay una oportunidad muy grande, porque las editoriales pequeñas siempre están limitadas pues, a los tirajes que pueden hacer, ¿no? O al número de libros que puedan imprimir. Entonces, en digital eso da un potencial grande de poder alcanzar con un mismo desarrollo pues muchos más mercados, ¿no? Hay muchas implicaciones, lo estoy diciendo como de manera muy general, pero hay implicaciones de derechos de autor, hay implicaciones de derechos de distribución, en fin, hay como muchas implicaciones, hay costos, en fin, es muy amplio, pero yo creo, o me gusta mantener el positivo como en las posibilidades, ¿no? O sea, una editorial pequeña que pueda competir con editoriales grandes y bueno, y finalmente en una tableta, una editorial pequeña y una grande son como del mismo tamaño. Y por último, el tema de las pantallas. Creo que en los próximos 5 a 10 años va a haber una diversificación muy grande de las pantallas. Digamos, empezó esto en el teléfono, y después en las tabletas y en el computador, pero muy rápidamente esas pantallas están como expandiéndose en muchas otras áreas, ¿no? Muy pronto va a haber pantallas que podamos ponerle aplicaciones que puedan tener internet en los coches. El otro día vi en un refrigerador. En fin, hay como cosas locas, pero cosas que van a ir sucediendo, y conforme esas pantallas se vayan diversificando van a necesitar contenido. Entonces eso, para los que crean contenido digital, pues va a ser una gran oportunidad de llegar a muchos lugares. Bueno, una última pregunta para cerrar, para responder en una oración corta. Es todo esto de lo digital, ¿cómo ha cambiado el papel de las bibliotecas públicas o las posibilidades de las bibliotecas ya como generadoras de contenidos? Pues, solo para cerrar. Bueno, yo ya lo dije hace un momento, yo creo que la misión de las bibliotecas no es, o sea, está bien, está súper bien que generemos contenido y está súper bien que pongamos, que mediemos. En Fomento Lector se usa en el fondo el término del mediador de lectura. Me parece correcto que las bibliotecas podamos mediar de alguna manera entre los usuarios y los contenidos digitales, pero creo que más que nosotros generar contenidos digitales tenemos que poner a disposición de los usuarios las fuentes para que sea la comunidad la que genere los contenidos de acuerdo a sus distintos puntos de vista. Mauricio. Es difícil, pero sí, yo creo que de hecho esto digital lo que hace es que las bibliotecas sean más relevantes. Sí, la biblioteca es un espacio para el intercambio de información y para la adquisición de nueva información y para el enriquecimiento de la cultura. ¿Sí? Entonces lo digital lo único que hace es un catalizador que, claro, pues otras entidades privadas, corporativas han hecho unas iniciativas interesantes que aparentan desplazar a las bibliotecas, pero también le dan la oportunidad a las bibliotecas de ofrecer servicios que antes no se podían ofrecer. ¿Sí? Entonces es como, si yo a las bibliotecas como
aún más relevantes ahora que hace 20 años. Yo coincido, la pregunta es difícil, pero yo estoy de acuerdo en lo que dice Mauricio, digamos, algo que permite lo digital es, pues no al 100%, pero sí resolver un poco el tema del acceso a la información, ¿no? Entonces yo creo que el tema digital permite una facilidad de acceso a la información que antes no era posible y por ende las bibliotecas eran como muy relevantes para acceder a ese contenido, pero ahora que el contenido es muy accesible, entonces la pregunta, creo yo, es qué hacer con ese contenido, ¿no? Entonces yo creo que esa transición de una biblioteca de resolver el acceso a permitir la colaboración y el flujo de ideas para nuevas cosas, ya sea en publicaciones, ya sea en soluciones que permitan llegar a lugares todavía más alejados de la biblioteca. Creo que eso es algo bien importante, o sea, como ver a la biblioteca como un espacio de colaboración en donde surgen ideas. Entonces facilitar esas ideas, creo que eso es lo que va a hacer a la biblioteca muy relevante en los próximos años, ¿no? Y una segunda frase. Asumiendo que la totalidad del producto cultural hasta el momento esté disponible en internet, supongamos que no hay tal cosa, ¿cierto? Solo en la Biblioteca de Nueva York hay como una gran cantidad de cosas que faltan por digitalizar que nadie más tiene. ¿Quién, si no es una biblioteca, cuál va a ser como la persona o la entidad que le va a ayudar a uno a hacer sentido de toda esa información, ¿cierto? Habrá otras empresas, Google, qué sé yo, que tienen un interés económico en mostrarte a ti un link determinado, ¿cierto? O que tienen un interés económico, ¿sí? La Biblioteca de Nueva York no tiene ningún interés económico. Entonces la motivación es que tú tengas la información que estás buscando y vamos a hacer todo lo posible porque somos las personas más indicadas para entender tu pregunta y buscar los recursos necesarios para responder, ¿cierto? No hay dinero que tengas que traer para hacerlo. Listo. Muchísimas gracias.